Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy les voy a enseñar a hacer pesce finto o falso pescado. Es un antipasto italiano veraniego muy fresco y divertido. Se trata de una mezcla de papas con atún que luego se moldea con forma de pez y se decora con verduras. Es un plato frío ideal para servir en buffets, cócteles o como entrada ligera en días calurosos. Para esta versión de pesce finto vamos a necesitar alrededor de 500 gramos de papas, una lata de atún en aceite bien escurrido, una cucharadita de alcaparras y 3 filetes de anchoa. También vamos a usar perejil fresco, limón, tanto la ralladura como un poco de jugo, aceite de oliva y sal y pimienta a gusto para condimentar. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar las papas, partiendo de agua fría y con la piel. Las dejamos hervir y las cocinamos hasta que al pincharlas con un palito se sientan bien suaves por dentro. Las retiramos, dejamos que se enfríen un poco para poder manipularlas y les quitamos la piel. Después las pisamos bien con un pisapapas o las pasamos, como en mi caso, por un pasapuré. La idea es obtener un puré bien fino, liso y sin grumos. Este plato nace como una receta de aprovechamiento, dentro de la llamada cucina povera italiana. En los días de vigilia, cuando no se comía carne, se buscaban maneras simples de dar sabor y presencia a ingredientes humildes, usando papas y conservas. En este caso, como estoy usando un pasapuré, antes de terminar de pasar toda la papa, le agrego el atún. Y también las anchoas. En muchas recetas tradicionales, las anchoas se usan como condimento. Acá cumplen ese mismo rol. Se funden en la mezcla y equilibran el sabor del atún y la papa. El sabor final es suave, y las anchoas se integran por completo y solo realzan el conjunto. Pero si no les gustan las anchoas, se pueden omitir sin problema. El plato sigue funcionando igual, aunque pierda un poco de profundidad. Después sumo el perejil fresco, bien picado, más o menos una cucharada. Aporta frescura, color y un contraste herbal que equilibra la base de papa y atún. Es importante picarlo bien fino para que se integre parejo en la mezcla. A continuación agrego las alcaparras, una cucharadita, también bien picadas. En este caso funcionan como un acento, aportan salinidad y un punto ácido que eleva todo el conjunto, sin destacarse en forma individual. Condimento con sal y pimienta a gusto. Después le agrego la ralladura de limón, apenas un poquito para que aporte aroma y frescura, sin sumar acidez directa, perfume toda la mezcla y no sea demasiado invasivo. Y también un poco del jugo del limón recién exprimido. En este caso, unas 2 cucharadas. Esto aporta acidez y ayuda a equilibrar la grasa del atún. Y por último agregamos unas 2 cucharadas de aceite de oliva. El nombre hace referencia a que el plato no es un pescado real, sino una preparación fría a base de atún en conserva y papas, que se moldea y decora con forma de pez. Es un juego culinario y visual. Parece pescado, pero en realidad es una mezcla creativa de ingredientes sencillos. En la tradición italiana, este tipo de nombres engañosos, entre comillas, son comunes en platos populares como una manera simpática de sorprender a los comensales. Se mezcla todo muy bien hasta integrar por completo. La textura final debería ser parecida a la de un paté, suave, untuosa y fácil de moldear, y a la vez consistente.
Acá pueden ver los moldes que se pueden usar. Por un lado, un molde con forma de pez, que es el más clásico para este plato y refuerza visualmente la idea de pesce finto. Y como alternativa muestro también un molde común para budín, para quienes no cuenten con un molde con esta forma en casa. Antes de colocar la mezcla, pincelo el molde con un poco de aceite de oliva. Esto ayuda a que después se desmolde más fácilmente y a que la superficie quede pareja. Coloco la mezcla dentro del molde y la voy presionando bien, para que no queden espacios de aire y tome forma de manera pareja. Es importante compactarla, sobre todo en los bordes, para que después mantenga bien la forma al desmoldar. También se puede moldear directamente con las manos, dándole forma de pez, sin necesidad de usar un molde. Una vez lleno el molde, lo llevo a la heladera para que repose y se asiente bien. Con el frío la preparación toma firmeza y resulta mucho más fácil de desmoldar. Después de ese reposo, desmoldo con cuidado sobre el plato de presentación. Ahora para la decoración es el momento de ponerse creativos. Yo lo hice de manera bien simple. Para el ojo usé una alcaparra y para marcar la aleta dorsal y la cola utilicé pepinillos en vinagre cortados en láminas finas. Adorné con hojas de lechuga y acompañé con mitades de huevos duros y aceitunas. Este pesce finto forma parte de esas recetas de cocina italiana de casa, sencillas y sin vueltas. Ideal para los días de calor cuando queremos comer algo rico, sabroso y casero, pero sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Se puede dejar preparado con anticipación, se sirve bien frío y funciona tanto como entrada como plato principal liviano. Espero que les haya gustado y les den ganas de probarlo, adaptándolo a su manera y compartirlo. Muchas gracias como siempre por haber dedicado unos minutos para ver el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.